Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Community by Imaginai. Yo soy el doctor Max Joao Martínez Utrera, soy el director de Imaginai. Bienvenidos a esta nuestra sesión mensual. Es un gusto ver 151 participantes, ¿no? Y más los que se puedan sumar en este momento o en el transcurso de la charla. Invariablemente nuestra sesión queda grabada para poder consultarse en nuestro canal de YouTube y a través de nuestras redes sociales. Para mí es muy importante el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre medios de contraste, algo que en nuestra práctica cotidiana nosotros utilizamos como radiólogos, ¿no? Técnicos, licenciados en radiología, médicos, radiólogos, los usamos día a día y es importante profundizar sobre este conocimiento. Los medios de contraste pues, transforman nuestras imágenes. Todos hemos visto estudios en fase simple y de repente cuando hacemos un estudio multifásico que involucra obviamente medio de contraste, podemos ver realmente una de las magias más importantes que yo como médico radiólogo reconozco de la parte de la radiología, el poder visualizar lesiones en específico, ¿no? Como tal. Esto exige obviamente conocimiento actualizado, ¿no? Conocimiento actualizado de todos los que conformamos el parte del ecosistema en radiología, criterios clínicos claros y obviamente responsabilidad compartida entre todo el mismo ecosistema, entre técnicos, licenciados en radiología y médicos radiólogos. Para nosotros en Community esta es una sesión que da mucha oportunidad para, una, desmontar mitos, ¿no? De qué es lo que debemos de hacer correctamente. Para eso existen guías que rigen nuestro actuar, ¿no? Y sobre todo también conversar de cómo es el día a día de nuestros departamentos de radiología con respecto a este tema importante. Para ello, nos basamos en mi introducción, en dos referencias muy importantes. Uno, el Manual de Medios de Contraste de la American College of Radiology en su edición del 2024, del año pasado, y en un artículo del 2020 muy importante que se publicó en la revista Radiology, en la cual habla acerca del uso de medio de contraste en pacientes con enfermedad renal en un consenso que hizo con la National Kidney Foundation. Entonces, tomando estas dos referencias importantes que nosotros tenemos, podemos identificar que en general medios de contraste endovenoso, ¿no? Podemos dividirlos uno en yodados y otros envasados en gadolinio. Entendemos que ya también ahorita hay microburbujas para la parte de imagen ultrasonográfica, ¿no? Medios de contraste también que se pueden utilizar en mastografía contrastada y pues obviamente los orales o endocavitarios independientemente, ¿no? Por radiología intervencionista. Dentro de estos, de los intravenosos, es importante conocer su interacción y qué es lo que nos comentan las guías clínicas para poder estar actualizados. De este lado tenemos una imagen de tomografía computada en un corte axial en fase simple, en donde estamos observando que posterior a la administración de medio de contraste se observa este reforzamiento pseudonodular, periférico, con un centro hipodenso, centrípeto, que es muy característico de los hemangiomas. En ellos utilizamos medios de contraste yodados específicamente para la parte de tomografía computada. Y en la parte de resonancia magnética vamos a utilizar medios de contraste basados en gadolinio, ¿no? Gadobutrol, principalmente como molécula, o gadoteridol. En este caso tenemos una imagen en una secuencia T2 a nivel del segmento 6 hepático, en donde estamos observando en la otra imagen, en una secuencia con T1, saturación grasa y aplicación de medio de contraste, como vemos esta lesión focal hipervascular en esa misma topografía que igualmente coincidió con un hemangioma. Y aquí vamos a empezar a desmitificar con base a evidencia cuáles son las actuales tendencias y guías que debemos de regir nuestra práctica clínica. El principal es ayuno antes del estudio del contraste, sí o no. Desde el 2024 quedó muy claro. Sí, históricamente, todavía cuando yo era residente, el ayuno previo a estudios de medio de contraste se indicaba para evitar náuseas, vómito y pues obviamente una broncoaspiración, una probable broncoaspiración. Sin embargo, a partir del 2024, con la publicación de la guía del American College of Radiology, cambia completamente todo esto, ¿no? Y entonces se requiere realmente ayuno previo para pacientes ambulatorios que no vayan a requerir estudios bajo sedación o anestesia. No se requiere e incluso pueden ingerir alimentos sólidos ligeros hasta 2 horas antes. En pacientes que van a llevar su estudio bajo sedación o anestesia, ahí sí es importante el ayuno en específico y al final de cuentas en ese no tenemos ninguna contradicción en este punto. El ayuno, pues obviamente bajo el liderazgo de los equipos de anestesia, usualmente de 6 a 8 horas para sólidos,
y 2 horas para líquidos claros. Y en pacientes pediátricos, pues sí, también sí se requiere el ayuno. Proporcional, obviamente, si va a haber o no una sedación en específico. Sin embargo, el grueso de los estudios radiológicos que nosotros tenemos en nuestro día a día en los departamentos no son de pacientes externos, independientemente de las instituciones hospitalarias que lleguen a manejar servicios de urgencia, en los cuales, pues obviamente, también no está contraindicado el ayuno. Un paciente de urgencia que requiera un estudio contrastado, se puede realizar el estudio sin necesidad de esperar ese ayuno. La función renal hasta no hace mucho tiempo se requería o se pensaba que se podía llevar solamente con la creatinina. Sin embargo, ese no es un valor altamente confiable. Lo que actualmente se utiliza es la tasa de filtración glomerular. Esta se puede obtener en diversas páginas, ya sean de algunas sociedades de nefrología, particularmente dentro de todo el ecosistema de Imaginate, las instituciones hospitalarias con las cuales nosotros colaboramos para la interpretación de sus estudios de radiología. Sugerimos la de la Sociedad Española de Nefrología. Es muy accesible, está en línea, requiere realmente solamente ingresar la edad del paciente, el sexo, la talla y el peso, y nos arroja una tasa de filtración glomerular que debe de ser corregida al área de superficie corporal total, que es 1,73 metros cuadrados. De esta manera, los pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular por arriba de 60, ¿sí? Mililitros, minutos, área de superficie corporal, se les puede administrar intravenosamente, ¿no? Medios de contraste yodados o basados en gadolinio sin recomendación alguna. Los pacientes que pueden llegar a tener una tasa de filtración glomerular de 30 a 59, sí se puede administrar igual medio de contraste. Sin embargo, se debe de considerar hidratación si hubiera otros riesgos, sobre todo de comorbilidades en pacientes con nefropatía, ¿no? O hipertensión arterial sistémica o alguna otra enfermedad sistémica que condicione falla en la función renal. Los pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular de 15 a 29 se puede utilizar medios de contraste yodados con precaución. Y importante, gadolinio solamente los basados en gadobutrol, en molécula gadobutrol. Siempre hidratar al paciente y obviamente la parte legal con el consentimiento informado. Pacientes con una tasa de filtración glomerular menor a 15 o pacientes en diálisis, se puede administrar medios de contraste yodados y gadolinio. Las guías comentan que solamente si es imprescindible y pues no se requiere diálisis urgente post-contraste, ¿no? En comparación con otros escenarios clínicos. ¿Podemos prevenir el daño renal por medio de contraste? Sí. Según los estudios de Klingan y Davenport, el riesgo real de nefropatía inducida ha sido muy sobreestimado, ¿no? Como tal. Y entonces recomiendan estrategias, una importante, hidratación endovenosa posterior a la administración del medio de contraste con solución salina fisiológica a 1,3 mililitros kilogramos hora, 3 horas antes y 4 horas después. Otra alternativa puede ser oral, ¿no? Sobre todo cuando atendemos pacientes ambulatorios. Sé que hay gabinetes de radiología o centros diagnósticos que no están inmersos quizá en una infraestructura hospitalaria y muchas veces se pueden ver limitados. Sin embargo, también se puede hacer de manera oral. Evitar, obviamente, deshidratación, hipotensión, el uso de AINES previos. Podemos hacer esta recomendación a pacientes y es obligación de nosotros en el ecosistema radiológico, desde el personal de recepción, que es quien entrega las indicaciones a los pacientes, del técnico radiólogo que recibe al paciente, hacer este tipo de recomendaciones como tal. Entonces, siempre evitar el uso de AINES. Metformina, y precisamente hoy uno de nuestros técnicos en la ciudad de Puebla, de Hospital Pilares, que colaboramos con ellos para la interpretación de todos sus estudios de radiología. Saludos hasta allá a Puebla, al equipo de Hospital Pilares. Me pregunta precisamente me hace esta pregunta, ¿no? Metformina, ¿suspender o no lo debe de suspender? La situación clínica aquí nos vamos a basar precisamente en la tasa de filtración glomerular. Si la tasa de filtración glomerular es por arriba de 30 mililitros kilogramos área de superficie corporal, no hay ningún problema con la suspensión. Sin embargo, cuando tenemos una tasa de filtración glomerular menor a 30, ¿sí? Ahí sí debemos de suspender el estudio 48 horas post a la administración de medio de contraste, ¿sí? No antes, sino después. En embarazo y lactancia es importante que los medios de contraste yodados pueden atraviesan la placenta y el uso solamente se debe de valorar si realmente va a obtener un beneficio específico en el contexto del binomio materno-fetal. Entonces aquí realmente quedamos a una consideración clínica que podría ser determinante para la administración o no del medio de contraste y que se debe de tomar en conjunto
con el personal de ginecología, de materno-fetal, ¿no? Y el departamento de radiología. Y los basados en gadolinios se recomienda evitar durante el embarazo, ¿sí? Solamente usar gadobutrol, que es la molécula, solamente en casos muy justificados, que pueden ser, no sé, pues está pensando en un acretismo placentario que podría requerir una valoración por resonancia magnética para poder dar la opción terapéutica. En lactancia, ambos medios de contraste son seguros, no se recomienda suspender la lactancia y al contrario se le puede dar opciones a la madre, ¿no? De extraer leche antes del estudio como una medida pues, no obligatoria, al final de cuentas queda dentro de las decisiones de la paciente. En pediatría sí es muy importante utilizar la dosis exacta en mililitros por kilogramo de peso, confirmar la función renal en pacientes neonatos que por alguna razón puedan requerir algún estudio contrastado, sobre todo en el contexto de cardiopatías congénitas, y en lactantes, y siempre preparar al equipo de urgencias pediátricas al momento de la realización del estudio. Un ejemplo como tal para que puedan tener el contexto, un paciente pediátrico que pesa 20 kilos, pues le tocan 20 mililitros de medio de contraste. Las reacciones al medio de contraste son muy importantes porque los técnicos radiólogos licenciados en radiología que se desempeñan en los departamentos de radiología tienen la obligación de reconocer este tipo de reacciones que se clasifican en leve, moderados o severas. Importante, las reacciones severas solamente representan el 0,01% de eventos potencialmente mortales. Sí, y entendemos que todos, yo creo que en algún momento de nuestra trayectoria dentro de esta bonita especialidad nos ha tocado ver reacciones alérgicas al medio de contraste o reacciones anafilactoides, que son muy diferentes porque estas son mediadas por IgE, ¿no? Y entonces no se consideran una reacción alérgica verdadera como tal. Dentro de las leves podemos encontrar que el paciente siente mucho calor, lo que nos refiere, náusea, prurito leve, estornudos, y realmente lo único que se necesita es monitorizar al paciente, ¿no? Y observarlo, llevarlo a un área de confort para el mismo, ¿no? Y esta va a salir sin problema alguno. Una reacción moderada es cuando ya empezamos a observar un paciente con urticaria generalizada, vómito, broncoespasmo leve, ¿no? O ansiedad. Aquí sí es importante el antihistamínico endovenoso, ¿no? O en determinados casos un broncodilatador y el monitoreo de signos vitales. Y las reacciones severas, que como lo comenté, representan el 0,01% de la prevalencia de estas reacciones, que pueden ser el laringoespasmo, hipotensión, taquicardia, pérdida de conciencia, ¿no? Pérdida del estado de despierto o anafilaxia. Y en estos casos sí se requiere adrenalina intramuscular, oxígenos, monitorización, líquidos endovenosos y eventualmente RCP. ¿Cuáles son los medicamentos que están indicados? ¿No? Tenemos la epinefrina, adrenalina, ¿no? Que es obligada, ¿no? En los carros de paro, ¿no? Esta es la dosis de 0,3 a 0,5 miligramos y es la primera línea de indicación en pacientes que presenten anafilaxia. Difenhidramina de 25 a 50 miligramos dosis única, ya sea intramuscular o endovenosa, por aquellos de que pues, ya retiramos el catéter, ya no podemos volver a canalizar al paciente por la razón que sea, se puede administrar de manera intravenosa y es muy eficiente sobre todo en los pacientes que pueden llegar a presentar urticaria. El salbutamol inhalado son dos inhalaciones que en conjunto serían 90 microgramos de manera inhalada para broncoespasmos leves. La hidrocortisona, 100 miligramos, el frasquito, ¿no? Intravenoso, y pues no sustituye a la adrenalina, sin embargo, también tiene muy buen efecto terapéutico en las reacciones anafilácticas. Y pues obviamente hidratar al paciente, que también nos va a servir para que no se lleve a hipotensión con 50 a 1 litro de solución salina fisiológica. ¿Podemos prevenir reacciones? Sí, sí, y es muy importante aquí que en los departamentos de radiología el personal de recepción también pueda estar capacitado para preguntar precisamente a estos pacientes que van a ser sometidos a estudios contrastados, ya sea por tomografía computada, resonancia magnética o algún otro estudio que involucre el acceso endovenoso a medio de contraste. Si ha tenido reacción previa a la administración de medios de contraste, si es un paciente asmático, ¿no? O asmática, si ha tenido alergias múltiples o atopia, o si ha utilizado beta bloqueadores recientes, propanolol, metoprolol, ¿no? Que pueden enmascarar los síntomas.
Y aquí está muy bien definida, según el American College of Radiology, la dosis que podemos nosotros premedicar al paciente, que va a ser idealmente con prednisona. Prednisona es un medicamento muy barato, ¿no? Que puede, y sobre todo que está accesible en cualquier farmacia independientemente de la ciudad, ¿no? Y se recomienda una dosis de 50 miligramos cada 6 horas. A las 13 horas previas a que se realice el estudio, 7 horas y 1 hora antes de que se realice el estudio, con un efecto bloqueante a la reacción alérgica de pacientes que pueden tener predisposición. Difenhidramina, si por alguna razón no se pudo llevar esta dosis terapéutica con estos horarios en específicos previo a la realización del estudio, se puede utilizar difenhidramina 50 miligramos 1 hora antes. Y en estudios realmente urgentes, cuando ya tenemos ahí al paciente y por alguna razón se tiene que realizar el estudio y cuenta con un antecedente importante de reacción alérgica ya documentada al medio de contraste, se puede administrar metilprednisolona 40 miligramos intravenoso cada 4 horas, iniciar por lo menos 4 horas antes. E incluso también difeniramina 50 miligramos intravenoso o intramuscular 1 hora antes. ¿Qué debemos de hacer si ocurre una reacción alérgica? Uno, es muy importante detener la administración del medio de contraste, evaluar signos vitales y el nivel de conciencia del paciente, iniciar el manejo médico con base a la gravedad que presente el paciente, llamar al equipo de emergencias o trasladar al paciente al área de urgencias si tenemos al médico radiólogo ahí o al médico interno, ¿no? Como tal poder gestionar que acuda a valorar al paciente. Documentar el evento es muy importante porque sobre todo se debe de aplicar un reporte a farmacovigilancia. Muy bien. En este intro para mí es muy importante presentarles al ponente del día de hoy. Es el licenciado en radiología Cristian Ulises Valdés del Ángel. Cristian es licenciado en radiología e imagen con más de una década de experiencia en el área diagnóstica. Ha sido responsable de departamentos de tomografía y de estudios contrastados en diversas instituciones de salud, destacándose siempre por su liderazgo. Tengo el gusto de conocerlo desde enero en Mazatlán, Sinaloa, que viajé para allá, igual de trabajo, y con profundo conocimiento técnico, ¿no? En tomografía, rayos X y resonancia magnética, así como en estudios contrastados, independientemente del grupo etario. Para mí es un gusto darle la bienvenida a este espacio de Community by Imaginary, Radiología Inteligente de México, en nuestra muy gustada sección Radiographic Connections, y recordarles que este evento se encuentra avalado por la Sociedad Mexicana de Radiología, y al final del mismo les daremos las indicaciones para que ustedes mismos puedan descargar sus certificados. Adelante, Cristian Ulises, me da mucho gusto y te dejo aquí con el público de Community. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Es un gusto estar acá con Imaginary Community. Sí, el enfoque de la plática, muy buena, Max. Desde esos puntos es interesante poder evaluar a los pacientes dentro de la sala y más cuando ocurren ese tipo de situaciones, ¿no? Es un gusto, soy Cristian Ulises Valdés del Ángel, licenciado en radiología, como lo dijo Max, con 10, 12 años de experiencia, 12 años exactamente de experiencia en el área de tomografía, resonancia magnética, rayos X, también estamos involucrados en el área de ultrasonido, por ahí aprendiendo cada vez más y dándonos la oportunidad de aportar siempre a nuestra sociedad, que es la que necesita nuestro apoyo como profesionales. Nada, fui formado en Mazatlán y en algunas otras partes de México en el área, estando a mi inicio como estudiante de una universidad local. Platico un poco de eso. Y igual, como ustedes interesados por conocer mi área, entrando a diferentes situaciones de aprendizaje, en cursos, en otras formas, estuve tomando cursos también acerca de tomografía en Argentina, en Chile, porque por alguna razón algunos países avanzan más rápido que nosotros en algunos aportes hacia a la aplicación. Probablemente todo está por ahí en papeles o en libros donde podamos encontrarlos, pero no se llevan a la práctica, ¿no? Me encuentro con una radiología hace 12 años donde, pues desgraciadamente nuestros maestros no se entendían algunas cosas todavía, venía a lo menos en México aportándose o cambiándose por una situación de tecnicismo a licenciatura, universitarios, y por lo tanto también
teniendo esa carencia de conocimiento en las áreas, tanto de tomografía, resonancia magnética. Siempre recuerdo que por ahí me aseguraron que el gadolino no era ni nefrotóxico, ni hepatotóxico, ni no generaba ni un problema. A mis principios y documentando, yo decía, ¿por qué la documentación dice otra cosa? ¿Y por qué mis maestros dicen otra muy distinta, ¿no? Definitivamente había una necesidad en la comunidad radiológica de entender el porqué de las sustancias y cómo pasaba eso dentro de una sala. Y bueno, no me tocó tampoco en la línea del tiempo ver los contrastes cómo eran de agresivos como anteriormente. Lo fueron algunas sustancias para poder llegar a afectar el cuerpo humano, ¿no? Lejos del beneficio que pudiera generar. Ok. Muy bien, ahí preparé una línea, cómo fue el avance, eso lo voy a pasar, ya quedó muy claro en esta parte donde Max habla acerca de los contrastes, vamos a ir a la parte final. Primero el inicio, que es en 1895, donde pues, tenemos el descubrimiento de los rayos X, ¿no? Y nos vamos al 2000. Dice aquí algo bien interesante que al pasar por cada fecha voy recordando algunos aprendizajes en libros y el 2000 me pone en un punto bien interesante, a lo menos a mí como profesional, donde dice, continuó el desarrollo de medidas de contraste más seguros y efectivos. Quiere decir que todavía estamos en ese avance correcto de encontrar qué es lo seguro y toda esta parte que Max nos acaba de hablar. Es como todavía está el 2000, que bueno, ya hace 20 años, ¿no? Este, todavía seguíamos en ese empuje de encontrar cómo podía ser cada vez más seguro. Creo que actualmente veo menos situaciones que anterior y ahorita vamos a hablar de algunos aspectos que todavía siguen generando alergias y todavía siguen generando problemas dentro de una sala, eh, pero que ya no tiene nada que ver con los medios de contraste como tal, con la sustancia. Todavía paso ahí, Max habló de un punto es muy importante acerca del contraste, pero uno de los puntos que siempre pasamos por alto es el inyector. El inyector tiene una incidencia de contaminación en la cual si tú no usas correctamente las jeringas de un inyector o si no, o si los dejas cristalizando, la típica que nuestro gabinete ya no pasa por control de seguridad, no podemos dejar jeringas de un día para otro o de horas porque se cristalizan y está comprobado que los cristales forman y pueden generar una alergia en un paciente, ¿no? Una alergia de la misma manera, muy leve, mediana o grave, pero es un punto que por ahí en las guías del contraste, obviamente porque no tiene uso ahí en el contraste, pero es algo que pasa mucho en las salas de tomografía, es olvidar contraste y usarlo. Y la otra parte que es la reutilización de las jeringas, ¿no? Estar usando constantemente las mismas jeringas y no hacer cambio porque las jeringas tienen su modo de uso correcto y es por eso que deben estarse cambiando constantemente cada mes, ¿no? Constantemente diario, ¿verdad? Las jeringas, los cartuchos tienen uso para un solo paciente, pero si somos honestos, en ocasiones obviamente hemos abusado de ese uso y algunas de las incidencias de alergia no tienen nada que ver con la sustancia, porque la sustancia ha sido segura, los que la volvemos insegura pues, somos nosotros, realmente con el mal manejo de la sustancia. Cualquier fármaco que se maneje de una manera incorrecta en situaciones incorrectas, por eso todos tienen ahí su forma correcta de usar, en el ambiente que deben de estar, en la temperatura que deben de estar y eso hace que sea una sustancia segura, ¿verdad? Y en ocasiones solamente marcamos el contraste como malo y decimos, no, este genera alergia. Bueno, pero tenemos un problema ahí en la cuestión administrativa dentro de la tomografía, que yo siempre comento a mi equipo eso es administrativo, porque deberíamos de tener la seguridad y el cambio de bitácora para ir avanzando en este punto de la jeringa, que también es un foco de alergia, ¿no? Eh, Esa es una parte, el inyector, y lo hago así para complementarlo con lo que acaba de hablar Max. Em, Cómo reportar las alergias es otra parte que se tiene que ver por farmacovigilancia y ahorita lo vamos a ver. Antes entramos al tema de lleno. Vamos a entrar en tres puntos, contraste y sus mercados. Este título lo estuve pensando durante muchos días al hablar del tema con otras personas. Aquí el punto número uno dice marca directa o distribuidor autorizado. Qué importante es de contraste para que suceda todo lo que bajo la guía que nos está hablando Max y bajo el principio del
del uso correcto del contraste. Qué importante es tener una marca correcta y tener un distribuidor autorizado. ¿Qué es una marca correcta? Es una marca que nos preste la atención necesaria para lo que pueda suceder con esa sustancia. En ocasiones decidimos comprar a la tiendita de la esquina o a la persona que no conocemos o a quien aparece por ahí en Facebook, a quien aparece en Instagram o quien aparece en alguna parte por la internet y darle la seguridad de nuestro paciente, otorgarle la seguridad de nuestra sala, otorgarle la seguridad de nuestro paciente al comprarle una sustancia. Y eso es bien interesante, por eso debemos tener una marca definida, por eso debemos tener un distribuidor autorizado. Todos los distribuidores autorizados por experiencia en manejo de gabinete radiológico deben de tener una carta firmada directamente por la marca que están distribuyendo. Eso es un distribuidor autorizado por la marca. Eso hace que te da la seguridad de que si pasa algo en la sala con sustancias, ya sea de gadolinio o de yodo, ellos puedan ayudarte a resolver cuál fue la situación dentro de la sala, qué fue lo que pasó con esa sustancia y entender qué fue lo que pasó con tu paciente. Es bien importante estar haciendo, estos puntos son interesantes dentro de lo administrativo, de un gabinete o de una sala de tomografía, de una sala de resonancia magnética y hasta en rayos X, porque también los usamos ahí, actualmente todavía se siguen usando en esa zona. Un proveedor revendedor es ese proveedor que puede comprar el contraste donde sea, y es donde sea, es donde sea, en cualquier punto del país, de la calle. No sabemos dónde estuvo esa sustancia, no sabemos qué ha pasado con esa sustancia, dónde ha estado la sustancia, pero definitivamente es un revendedor y él va a comprarla como comprar cualquier otra cosa y te la va a poner en tus manos haciéndote sentir que es seguro, pero no sabemos lo que está llegando a nuestras manos. Si se fijan aquí ya dejamos al lado la marca directa y el distribuidor autorizado, no tenemos un responsable de lo que se está comprando, pero ¿qué pasa? Bueno, pues es un poquito más barato y ofrecen algunas otras situaciones que lo vuelve atractivo a nuestro mercado, perdón, o a nuestro gabinete. Y el black market, pues es obvio de lo que intento poner en sus manos y también en su conocimiento al entender que un mercado negro nos da totalmente la inseguridad de poder generar una situación incorrecta dentro de nuestro gabinete radiológico. Como experiencia en el manejo de una sala de tomografía durante muchos años, es obvio, no caería en lo incorrecto de decirles que jamás ha pasado por mis manos un contraste de esta procedencia, es obvio que sí, pero cuando uno entiende lo que podría pasar con una sustancia dentro de una tomografía, la cual es nuestra responsabilidad como radiólogos, como licenciados radiólogos, tecnólogos, licenciados en bioimagen, como sea que diga tu título, es tu responsabilidad lo que vamos a administrar y del médico que es el responsable del área. Pero en ocasiones no nos ocupamos o preocupamos por ese tipo de situaciones y caemos en la ligereza de decir, bueno, no pasa nada, sale más barato y podemos hasta vender más barato los estudios y todo el mundo ganamos, pero estamos cayendo en una práctica incorrecta dentro de nuestro gabinete y no estamos respetando nuestra sala de tomografía o resonancia magnética y eso podría llevarnos a una situación difícil, totalmente difícil. A veces no alcanzamos a dimensionarla. Las personas que ya hemos tenido situaciones de contraste graves, situaciones de anafilaxis, situaciones de entrada en urgencia con un paciente que ha tenido una sustancia y esas personas que hemos sentido que esa persona puede morir o puede estar en peligro por la sustancia que pusimos nosotros, evidentemente no es nuestra culpa, pero bueno, ¿qué pasaría si esa sustancia no tiene una procedencia correcta, ¿no? ¿Qué pasaría? Creo que mucho más de lo que podría pasar dentro, aún así, habiendo aceptado la inyección a ese paciente de medio de contraste. Entonces, creo que esto nos invita a concientizar que debemos de tener un proveedor correcto de una marca que tenga el respaldo correcto de la sustancia que estamos adquiriendo para nuestros pacientes. Creo que basados en la calidad que podemos brindar, es muy importante corresponder a nuestro paciente desde ese punto. Pasamos a la siguiente forma, que es seguimiento de reporte de alergia, que Max lo puso en alguna de la parte farmacovigilancia. Es una situación de qué hace esa parte, cómo se lleva a cabo una farmacovigilancia, quién puede hacer eso. Es muy sencillo cuando tenemos para nuestro alcance la marca directa y el distribuidor autorizado, tenemos esto. Tenemos farmacovigilancia y la farmacovigilancia nos va a ayudar, así como les mencionaba en la anterior,
a poder definir cuál fue el problema. Y a veces el problema no es la sustancia, como les decía, hay otros factores que pueden generarlo, ¿no? Como temperatura del contraste, cristalización y etc. Algunos más en sala. El área de farmacovigilancia se encargará de resolver cuál fue el motivo de las alergias sucedidas en el gabinete. En caso de encontrar la sustancia con problemas, se retira por seguridad el contraste del lote mencionado en la problemática para brindar seguridad a tus pacientes y que puedas seguir brindando una calidad. Qué importante brindar seguridad y seguir dando calidad. Y esta parte ya entra en la cuestión administrativa de un gabinete como un radiólogo administrativo. Me encanta que mis pacientes puedan tener lo primero que es seguridad dentro de mi sala de tomografía o de resonancia y que puedas estar brindando esa seguridad de que, que lo que pase puede ser resuelto porque tenemos alguien que nos sustenta detrás de lo que está pasando, ¿no? La farmacovigilancia no podría efectuar su apoyo si no tenemos una marca de respaldo. Eso es bien interesante, que ya se los vengo mencionando de cómo tener una marca de respaldo y saber quién nos está poniendo el contraste dentro de nuestras salas. Informar a tu personal es lo primero que debemos hacer. Te lo pongo en 4 puntos. Tienes que informar a tu personal, técnicos y médicos radiólogos que debe reportarse una alergia. No sé cuántos de ustedes han reportado alguna alergia, pero yo durante muchos años no sabía que se debían reportar. Creo que es parte de la ignorancia que podemos vivir en las situaciones como profesionales. Y en ocasiones puedes llevarla al reporte, pero si no tienes una empresa responsable de la marca que estás utilizando, bueno, pues no hay quien te tome un reporte de una alergia dentro de tu sala. El reporte tiene que responder en las 24 horas, siguiendo a tus respuestas para farmacovigilancia. Tiene un reporte dentro de las 24 horas, un conocimiento de alergia. El técnico radiológico debe de conocer cómo se mira una alergia, algo que no es una alergia, algo que es una alergia leve, algo que es una alergia mediana y algo que es una alergia grave, que acá Max lo acaba de poner en la parte que dio su plática. Y el contacto de farmacovigilancia es siempre que tenemos una empresa responsable, como lo vimos en la anterior, en la marca directo y distribuidor autorizado, tenemos un contacto directo, ya sea con nuestro asesor de venta o con nuestra marca que nos está respaldando con la sustancia. Súper importante, si no, no tendríamos farmacovigilancia dentro de nuestro gabinete y así eso puede pasar si no estamos teniendo el respaldo de una marca responsable de la sustancia que estamos utilizando dentro de nuestras áreas de tomografía o resonancia magnética o rayos X. Mercado negro y contraste clonado es increíble y en un punto indignante como profesional, saber que podía estar en mis manos un contraste clonado me hizo entrar en estos temas y me hizo pensar en muchas cosas que pudiera pasar con nuestra sociedad, pensando que existen sustancias clonadas en el mercado y están ahí y podría pasar por mis manos o por tus manos y podríamos caer en una situación increíblemente grande con nuestro paciente, increíblemente desastrosa para nuestra profesión, porque imagínense dentro de nuestra facilidad de poder administrarlo, porque lo hacemos todos los días, estemos administrando una sustancia que pueda dañar a nuestro paciente, el riñón del paciente o cobrar una vida. Eso es, creo que es como para hacer una gran conciencia y entender que es muy de valor para tu gabinete o para tu sala saber quién está poniendo ese contraste en tu escritorio, en tu mesa, en la paquetería que te llega y saber que tenemos una marca responsable y un vendedor autorizado. Eso es increíble que pudiera pasar, pero bueno, está ahí. Me lo han comentado muchas veces, está en la calle, hay gente vendiéndolo y es increíble que no se haga nada y es increíble que la sociedad radiológica no hagamos nada y sigamos promoviendo este tipo de prácticas. ¿Cómo lo promovemos? Pues obviamente comprándolos, ¿no? Poniéndolos dentro de nuestro aparente negocio. Dice el primer punto en este círculo, pérdidas monetarias de tu negocio, hablando del contraste negro o clonado. Dice, al comprar barato podrías terminar pagando grandes consecuencias. Eso es lo que les vengo hablando. Imagínense, por poner un contraste que aparentemente le vas a ganar mucho a un estudio, ponemos en peligro una persona, ponemos en peligro la cédula de la persona que está trabajando con nosotros y hasta nuestros permisos, el comprobarse que eso fue incorrecto y es una mala praxis, ¿no? Eso podría ser muy, muy devastador para nuestra empresa.
contrastes o sustancias clonadas. Grandes empresas, dice este punto, han perdido todas sus inversiones en manos de una compra ilegal. Ha habido mucho problema alrededor de otras sustancias que ya hemos a lo mejor muchos escuchado del incremento de muertes por algunas sustancias que estaban contaminadas. En ocasiones uno piensa que solamente las toman y las transportan de la manera correcta y te las llevan de la manera correcta, te las ponen de la manera correcta, pero se ha comprobado que en ocasiones hay hongos dentro de las sustancias, hay infinidad de problemas bioquímicas, se transforman la química de los medios de contraste o cualquier medicamento y eso ha hecho perder a muchas empresas. Ha pasado a lo largo de nuestro país que mueren muchas personas por una sustancia, no específicamente de contraste. Gracias a Dios no ha pasado con contraste, a lo menos no tengo ese reporte, haya llegado a mis oídos, pero sí con otras sustancias que han sido contaminadas en ocasiones por hongos porque las sacan de instituciones, las ponen en algunos garages o en algunas granjas o en algunas situaciones para después poderlas vender y esas sustancias se contaminan y llegan a un quirófano, llegan a una sala de tomografía o llegan a una resonancia magnética y podemos generar gran daño a nuestros pacientes. Dice, asegúrate que tienes un proveedor y un proveedor siempre impulsa tu negocio. Cuando tienes un proveedor correcto, una marca correcta, siempre vas a encontrar impulsos. No tengas miedo en entrar con una marca, no tengas miedo en comprar directamente una marca, no tengas miedo en pedir una carta de recomendación de esa marca, de ese vendedor. No lo tengas porque una empresa que está comprando con un proveedor con un proveedor, perdón, tiene la oportunidad de crecer totalmente, de formar un mercado en crecimiento, porque la calidad es infalible dentro de un mercado radiológico. Si tú entregas calidad dentro de una sala, el crecimiento va a pasar, va a llegar. Creo que a lo menos yo tengo la experiencia de arrancar en un par de ocasiones de cero y eso es parte de la calidad que puedes brindarle a tu sociedad y también a la sala de la seguridad de tu gabinete. Entonces, una marca siempre te va a impulsar, te va a apoyar, te va a generar cursos, te va a generar cómo trabajar correctamente con tu inyector, te va a generar mejoras en tus inyectores, te va a decir cómo tratar la sustancia, te va a informar más que las demás personas que solamente lo puedan llegar a poner en tu puerta. Entonces, asegúrate, un proveedor te impulsa, una marca te impulsa y es importante. Yo recomiendo que estemos con una marca que represente seguridad. Compite con calidad y aquí paso a una siguiente versión de lo que es un gabinete. Vender la mejor experiencia mejora tu mercado totalmente y te genera rentabilidad. En cual sea y en cualquier competencia, entregar calidad genera rentabilidad para tu negocio. Y aquí estoy hablando ya desde el punto de empresa. Si tú pones un contraste de calidad y aseguras que tu paciente va a estar bien, estás dándole el orden correcto a tu empresa, a tu sala de tomografía, a tu sala de resonancia y a ese pequeño que puede entrar por una puerta y utilizar medio de contraste y sin complicarse. Y si eso pasara, tenemos una respuesta, tenemos una solución y estamos capacitados, porque acuérdate que si tienes una marca, tienes todo el detrás de esa marca, todo el apoyo de ella y eso hace que mejoremos totalmente en la competencia. La competencia desleal, desgraciadamente, existe y esos son gabinetes que con mucho respeto empiezan a vender totalmente barato los estudios y eso a mí, a lo menos localmente, me dice mucho de esas marcas, porque cuando tú estás en el punto de empresa, cuando tú estás incursionando en el crecimiento empresarial en medio de una marca radiológica, uno sabe que cuesta tener una marca, uno sabe que cuesta tener un gabinete en función, uno sabe lo que cuesta poder prestar un servicio, uno sabe lo que cuesta un contraste de alta calidad. Y es por eso que nosotros como ScanRad presentamos la calidad de nuestro contraste a nuestro paciente, porque nos interesa que ellos entiendan que no es un detrás de nada el poner las sustancias, siempre se las presentamos, les enseñamos su frasco, les enseñamos lo que le vamos a poner en su vena, lo que va a pasar, lo que va a sentir, les informamos y les promovemos nuestra marca, la marca que está con nosotros y la marca con la que nosotros trabajamos. Actualmente nosotros trabajamos con la marca Bayer, es la marca que nos da a nosotros sustento en esas áreas, que es en gadolinio y en contraste iodado. Y nosotros siempre se lo enseñamos a nuestro paciente porque no queremos esconderle nada, la etiqueta que dice propiedad de no sé quién, esa no nos interesa darle seguridad a nuestro paciente y que esté muy bien. Regularízate antes
que los demás, gana ventaja. Es un punto para nosotros en crecimiento como Scanrad, regularizarnos antes que los demás, ir adelante. ¿Por qué? Porque eso va a generar que tu negocio como gabinete radiológico alcance metas más rápido y los que están haciendo las cosas incorrectas, yo creo y tengo fe en que va a pasar y que esto se va de alguna manera a cortar en este mercado. Y creo que las personas que tienen un negocio basado en algo incorrecto, creo que de alguna manera sufrirán el estrago natural de estar comprando en una situación incorrecta, ¿no? Y yo le apuesto a la compra correcta porque eso hace que mi empresa sea segura, eso hace que nuestra administración sea segura, eso hace que nuestro paciente esté seguro cuando entra con nosotros y cuando vengan estas reformas podamos estar en el mismo lugar y avanzar cada vez más rápido de lo que nuestra competencia podría estar avanzando, ¿no? Entonces, regularízate lo antes posible, acércate a una marca lo antes posible, seguramente en tu ciudad hay un representante de la marca, puedes acercarte y ellos van a decirte qué se debe hacer, cómo se debe hacer y para llegar a alcanzar la seguridad en ese contraste. ¿Cómo afectamos el mercado negro, las empresas privadas? Las empresas privadas tenemos una aceptación dentro de un núcleo de empresas y en nuestra empresa pasa como una empresa médica radiológica. Y ahí hay una competencia natural. En ocasiones hablaba un poco atrás de la situación desleal. ¿Por qué? Porque pueden dar precios, perdón, baratos por debajo del 50% cuando uno no podría hacerlos porque estás comprando la sustancia correcta, perdón, al vendedor correcto. Entonces, es importante entender que esa es una competencia desleal totalmente y que va a repercutir con el paso del tiempo en nuestra empresa. Eh, Entorpece el sistema de salud pública. Ese es un tema muy interesante. A pesar de tener nosotros una empresa por fuera que brindamos un sustento para nuestra sociedad, estamos también a la vez metiéndole el pie a nuestra propia sociedad porque estamos consumiendo un producto que debería usarse en cierta institución para poder tener atenciones y aquellos que no alcanzan una atención privada, poderla tener dentro de una institución, ¿no? Y poderse atender y poder llegar a una atención correcta. Y eso para mí es mucho dentro como un profesional de la radiología, es entorpecer el sistema de salud pública, es meternos el pie a nosotros mismos en el crecimiento, porque hay muchas personas que están allá afuera con la necesidad de algún estudio y definitivamente no se los pueden hacer porque, ¿qué creen? ¿Dónde está ese material de contraste? ¿Dónde ha estado? No tenemos, no hay, ya que llegue te lo hacemos. Y son algunas de las cosas que se pueden estar ahí. No lo digo porque solamente lo sepa, lo he vivido, he estado en esos lugares y sé lo que pasa en ese medio y es un poquito triste entender que eso puede estar ahí pasando y puede ser algún familiar de nosotros o puede ser una persona llegada de nosotros que estamos truncando su atención totalmente y creo que entra la parte de la conciencia aquí como profesional y decir, no, debo parar porque esto está lastimando a mi población. Las compras eh, que abaratan el mercado y las compras baratas hacen que el mercado sea muy barato. En ese punto, en la parte de arriba, dejo claro que es importante quitarles esa baratería y las compras negras hacen que sea barato el mercado. Y no lo digo desde el punto de querer ganar más en ese mercado, sino que entramos en una situación decadente, no podemos brindar la calidad que queremos brindar para nuestras personas, para nuestra sociedad, y formamos un mercado barato donde pareciera que todo es normal, tener una tomografía en 1,500 pesos por ahí, donde uno cuando ha estado en la administración de esta parte de la empresa entiende que no es normal ese punto, pero también sabemos que no hay calidad en esa atención, sabemos que esa atención no es de calidad y que va a generar problemas en el paciente. ¿Por qué? Porque pareciera que no, pero yo he sondeado lugares donde pasa esto, donde tenemos este tipo de compras y pareciera que no, pero tenemos cada vez más incidencias de alergia. Obviamente no se reportan, no podrían reportarlas, pero ese es el mercado pues barato y la gente lo consume. Desgraciadamente, pues no hay en la institución, pues van a esa parte baratita y lo compran, ¿no? Y compran ese estudio, pero caemos totalmente fuera de la calidad.
Avances económicos, procesos de calidad. El empresario cree estar creciendo en su empresa sin darse cuenta que la calidad genera mayor efecto de crecimiento. Eso es lo que te vengo hablando. No existe calidad barata. Eso es algo que me gustaría que te lo quedaras para siempre. No existe calidad barata. La calidad tiene un costo natural. La calidad, entregarte un estudio de alto nivel, de alto rango, de especialidad, un estudio seguro, tiene esa calidad y tiene ese precio correcto, con los contrastes correctos, con los equipos correctos, con la interpretación correcta, tiene ese alcance. Entonces es bien importante entender que no existe calidad barata, definitivamente. Ofrece calidad si quieres ser un líder. Esto es desde lo que yo lo pensé al estar haciendo mi presentación. Desde mi experiencia, 12 años después de haber egresado de la universidad como licenciado en radiología en bioimagen, estoy convencido que lo único que puede hacer la diferencia en un mercado radiológico altamente competido por baratería es la calidad con la que atiendes y sustentas cada procedimiento que se lleva a cabo. No es un comercial, nosotros siempre estamos dándole la calidad al paciente y digo no es un comercial porque nosotros trabajamos directamente con una marca y eso nos ha generado crecimiento automático al tener un respaldo de esas sustancias. ¿Por qué? Porque creemos que avanzamos y empujamos una empresa hacia el éxito y todas las personas que tenemos una empresa de radiología y que empujamos una empresa al éxito, debemos empezar por cambiar algunas formas internas de nuestra empresa para poder alcanzar esos avances. En algún punto dije, el empresario cree estar creciendo, pero eso que crees estar ganando, en algún punto también podrías perderlo por mucho más. Y este es un mensaje de concientizar nuestro gremio radiológico, técnico, médico, licenciatura, bioimagen, al decirte, paremos, no black market, no caigamos en esta situación y ayudemos a nuestra sociedad. Hagamos que suceda la situación de mejorar nuestro ambiente laboral y mejorar nuestro ambiente en nuestra ciudad en cuestión de un mejor país, de una mejor atención médica radiológica y dignifiquemos nuestro trabajo. Por eso estoy totalmente seguro que la única manera de dignificarlo es entregando calidad para las personas y tener una sustancia segura y tener una marca de respaldo con un distribuidor autorizado es totalmente seguro y eso va a dignificar a nuestro paciente y a nuestras salas. La verdad que es todo, es una charla de puntos, creo yo, un poquito acertados por otra parte, donde no es lo normal acerca de alergias o cómo lo ponemos o cuánto ponemos de contraste, pero creo que es algo que actualmente se va a hablar y yo lo estaré hablando donde pueda, en páginas, donde tenga que hacerlo, lo estaré promoviendo porque creo que nuestras personas, nuestros mexicanos, nuestras situaciones que nos consumen como producto deben de tener esa calidad. De mi parte es todo. Dejo abierto a preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Hola, hola. Ay, muchísimas gracias, Ulises. Creo que fue una charla, bueno, creo que es una charla muy nutritiva de las que hemos tenido aquí en Community. Sobre todo en esta parte que pudimos abordar el tema médico, ¿no? De indicaciones con base a la guía y pues el tema de estatus comercial, ¿no? Actualmente. Por ahí tenemos algunas preguntas de Brian Hernando, perdón. Dice, ¿qué tan importante es el ayuno mínimo de 6 horas o más en estudios de tomografía computada? Voy a regresarme rapidísimo en la presentación para comentarlo en este punto. A partir del 2024, en la guía del ACR del American College of Radiology se estableció que no es importante el ayuno mínimo de 6 horas. ¿Sí? Un paciente externo puede ingerir alimentos sólidos y ligeros hasta 2 horas antes, sin problema para que se le realice el estudio contrastado. Esto obviamente también establece que en pacientes que llegan a urgencia se puede realizar su estudio con la administración de medio de contraste sin importar el tema de ayuno. No sé si contesté tu pregunta en específico, Brian. De ahí comenta.
Dice, ¿hay algún tipo de alimento que haga reacción alérgica en el paciente que base, en eso nos podemos enfocar si tiene alguna reacción al contraste, ejemplo, camarón, cacahuate, nuez? Las reacciones, el historial de paciente con reacciones alérgicas del tipo asmático, atopia alimentaria, se considera un factor de riesgo, no precisamente porque el paciente vaya a presentar una reacción alérgica al medio de contraste. Y aquí es importante recalcar lo que comentó Ulises. Esto obviamente está sesgado por la presencia de medio de contraste fake o falso o pirata, Sí. ¿no? En el mercado que potencia precisamente esto, ¿sí? Yo creo que a muchos nos ha tocado ver, ¿no? A mí particularmente con algunos conocidos técnicos radiólogos me llegan a consultar, oiga, este lote de medio de contraste que nos mandaron o que adquirió el hospital o el departamento de radiología, me está presentando muchas reacciones alérgicas. Bueno, la respuesta pues ahí está en ese punto en específico. Entonces, el historial de alergia alimentaria se considera un factor de riesgo, más no un determinante. Ujú. Sí, no, ¿quieres complementar algo, Ulises, aquí? Perdón. Sí, a Brian, con la pregunta del contraste, efectivamente, ya hace algunos años, bueno, ya muchos, que no se necesita el ayuno así como tú lo pones. Solamente yo agregaría ahí la calidad de contraste que vamos a usar también, ¿no? Esos estudios están basados en contraste de alta calidad, obviamente. Por ahí en el mercado todavía hay contrastes antiguitos donde todavía a mí me han ofrecido como empresa ese tipo de contrastes que yo ya los tengo conocidos como que probablemente son más propensos a generarlos, ¿no? Entonces, hay que comprar un contraste seguro, ¿no? Un contraste que tenga la seguridad correcta para poderlo usar. ¿Por qué? Porque, bueno, no entremos en marcas porque no se trata de eso, pero hay algunos que no son totalmente seguros, por ahí pueden tenerme de contacto y lo hablemos fuera de esto, pero sí, efectivamente hay sustancias que a pesar de no serlo, Max, lo aplicas y pues la probabilidad es grande, ¿no? De todas maneras, porque están todavía hechos antes de esa propuesta. ¿Por qué están en el mercado? Lo desconozco, no sé por qué siguen en el mercado, pero están ahí. Ok, perfecto. Comenta aquí, dice Brian Hernando nuevamente, dice, pero si queremos descartar neoplasia, ¿puedo entender NM, neoplasia gástrica, el consumo de alimentos sólidos interfiere en algo con la imagen de tomografía? Bien, aquí viene algo importante. Tenemos siempre dos opciones en los departamentos de radiología. Hacer estudios urgentes porque realmente requiere o se tiene que hacer un estudio urgente de ese paciente y hacer estudios programados. En el contexto específico de actividad neoplásica, lo ideal es hacerse un estudio programado, ¿sí? Un paciente en el cual pueda llevar su litro de agua, litro y medio de agua, distensión gástrica con agua, no con medio de contraste. Particularmente nosotros en Imaginai damos guías muy específicas para los centros diagnósticos con los cuales nosotros colaboramos en la parte de teleradiología y siempre utilizamos agua para distender el estómago en pacientes en un estudio programado. Sí, entendemos que la valoración de actividad neoplásica gástrica no representa un estudio urgente de manera frecuente, ¿no? Sin embargo, esa es la recomendación. Desde luego, un alimento sólido puede interferir, sí, claro, contestando la pregunta en específico, y es por eso que se tienen que hacer ese tipo de estudios de manera programada. Bien, de ahí tenemos a Milagros. Milagros nos comenta, nos hace una pregunta, dice, ¿cuál es el riesgo de fibrosis sistémica nefrogénica por gadolinio? Lo voy a buscar aquí precisamente, rapidísimo, Milagros, el riesgo es muy, muy pequeño. Ahorita te doy el punto en el cual es el porcentaje, no lo tengo ahorita a la mano, pero para poder gestionarte la respuesta correcta. Sí está descrito y está descrito en la guía de la ACR. Permíteme tantito, ahorita lo busco para poder contestarte esta pregunta. Dice, buenas noches, Luis Sánchez, dice, presente desde Venezuela. Ah, gracias, gracias, saludos, Luis Sánchez. Respecto a la temperatura, Jonathan, nuestro técnico de Puebla, dice, a la cual tiene que estar el medio de contraste para asemejar la osmolaridad de la sangre. Aquí, Ulises, Ahí en el envase, todos los contrastes te marcan una temperatura de 30 grados y existen algunos sistemas para mantenerlos bajo esa temperatura, ¿no? Hay lugares que no los usan, yo he estado en muchos que no, pero es bien importante no poner un contraste helado, ¿verdad? Porque eso lo hace más viscoso todavía
y obviamente le quita la capacidad de mezclarse con la sangre, que es la osmolalidad. Ahí te los maneja que no rebase esos grados. Habrá muchos datos acerca de eso. Yo los he buscado muchas veces y difieren algunas marcas. Te mandan alguna o a otro dato. Para mí ha sido seguro por debajo de eso. Siempre los mantengo por ahí en un 28 más o menos en el lugar donde los tenemos. Y perfecto, todo bien. Consideremos que por ahí las recomendaciones son muchísimas. Actualmente no confiemos todo en internet. Eso yo lo hablo desde mi experiencia y lo que la marca o en la zona ahí de la etiqueta te lo pone. Y también te dice que no rebases algunas otras grados, ¿no? De calentarlo, porque también pasa. Hay sistemas que te mantienen los contrastes calientes y a veces sobrepasan y lo ponen muy caliente y eso también genera incomodidad y dolor. He mirado por ahí bueno, hace muchos años miré por ahí alguna versión de eso y pues la sensación de muy caliente, ¿no? Y el paciente quejaba mucho, por ahí me pasaron ese dato hace como unos 8 años de una persona que pasó eso, mantener los contrastes muy calientes. Gracias, Ulises. Comenta Sofía, dice, ¿hay alguna página donde se pueda ver el listado de marcas de contrastes legales y aprobados? No hay una lista, lo que sí son marcas autorizadas por venta y lo más seguro es pedir a tu distribuidor la carta donde la marca lo autoriza para distribuir. La marca normalmente no vende directamente, nunca, pero tiene distribuidores autorizados dentro de México. Tú vas a comprar un contraste, claro que sí, ya lo negociaste, ya tienes precio, monto, todo, tipo de contraste, o 60, 3, 320, lo puedes a comprar. Ok, entonces ya lo tengo listo, mi pedido es para tal día. ¿Podría usted mandarme su carta de autorización por la marca? Y esa empresa la tiene, te la envía firmada como autorizado y esa es tu seguridad de que puede hacerlo. Ya directamente, eso ya se ve con Bayer. Bueno, al menos nosotros en Bayer, se puede hablar con la persona que nos visita constantemente de ellos. Y tenemos ahí un asesor, ¿verdad? Y eso nos da la seguridad de que estamos comprando correctamente. Es así como la forma en que podemos saber si estamos comprando o no comprando a un autorizado. Ok, perfecto. Milagros, el riesgo de fibrosis sistémica nefrogénica es de hasta el 4% cuando tienen una tasa de filtración glomerular por debajo de 30 y no se utilizan medios de contraste basados en gadolinio que sean específico gadobutrol. Entonces, sí es muy importante utilizar gadobutrol, molécula, con la marca que tú gustes, porque el riesgo es muy bajito, de hasta el 0,07%. Espero haber contestado tu pregunta, Milagros. Nos pregunta aquí, dice Luis Castro, ¿de cuántos días máximo puede ser el laboratorio de creatinina? No menciona la guía en específico, comenta que se tiene que sacar tasa de filtración glomerular, que es lo importante. Sí, la creatinina forma una parte, no en específico. Sin embargo, un paciente con elevación de creatinina puede tener una tasa de filtración glomerular normal, sí. Entonces, la guía establece que tiene que ser de mínimo 7 días. Dice, hola, buenas tardes. ¿Podrán repetir cómo verificar la tasa de filtración glomerular? Yo utilizo y sugerimos en la página de la Sociedad Española de Nefrología. Pueden tener acceso ahí. Hay otras aplicaciones, algunas que sí cobran en el App Store, ya sea que utilicen en Android o en Apple, que es Clinic Calc, MedCalc, que también les va a ayudar a tomar la tasa de filtración glomerular. La ecuación no la tengo aquí en mi mente ahorita. Sin embargo, él se contempla como variables la edad del paciente, el sexo, el peso, la talla y el nivel de creatinina para otorgarte la tasa de filtración glomerular corregida. Dice la licenciada Estefanía, bueno, aquí ya tienes una propuesta, Ulises dice, ¿es posible tener su ayuda con su conocimiento para tratar mi tesis sobre este tema? Sí, claro que sí, con gusto. Ok, dice Fabián, dice, ¿qué pasa con el medio de contraste y la metformina que toman pacientes diabéticos? Muy importante. Estoy compartiendo la imagen. En pacientes que tienen tasa de filtración glomerular por arriba de 30, no hay que suspender, y en pacientes que lo tengan menos de 30, se debe de suspender la metformina 48 horas posterior a la administración de medio de contraste. Sandra nos comenta, dice, ¿me puede decir cuáles son medios de contraste de calidad o qué marca es la mejor? No sé si tengas tú alguna sugerencia. Eh, La verdad hay- es que ahí es selección, pero bueno, si tengo que citarte una bajo mi experiencia, pues obviamente va a ser la marca Bayer, obviamente, pues no nos paga nada la marca ni a mí ni a Max, obviamente,
Pero, bueno, a mi experiencia, yo he tenido la experiencia de usarlo durante muchos años y corregí muchas cosas, con la sustancia de ellos y la verdad, yo estoy muy bien y muy contento. Hay muchas, ¿no? Hay muchas, pero yo considero, yo, si me pides una alternativa correcta bajo mi experiencia, pues obviamente vaya. Ellos han tenido la atención correcta que se necesita. Ok. Alex Zambrano nos pregunta, ¿paciente diabético hipertenso pueden seguir tomando su medicamento normal? Sí. No Sí, hay necesidad de suspenderlo si tiene una tasa de filtración glomerular normal, ¿no? O si es nefrópata, ahí queda a criterio, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta la tasa de filtración glomerular. ¿Hay problema? Jimena nos pregunta, ¿hay problema si a un paciente se realiza una serie esofagostrodenal? Entendemos que es medio de contraste oral y en medio de contraste oral no hay ninguna interacción con la tasa de filtración glomerular. Entonces, en menos de 24 horas se le solicita una tomografía de abdomen con contraste doble oral e IB. Ok, no es como el escenario más común. Aquí me llamaría la atención. Yo diría, yo preguntaría, ¿la serie esofagostrodenal se le hicieron con bario? Recordamos que el bario, al ser muy denso, va a dar mucho artificio en la tomografía artefacto. computada y se va a ver muy blanco y va a dar artificio por endurecimiento de las. Entonces no sería como lo ideal ahí en específico. Si utilizó medio de contraste hidrosoluble, no hay ningún problema. Para la serie esofagostrodenal, su tomografía se puede realizar. Creo que puedo entender aquí el punto. Podemos dar medio de contraste oral endovenoso sin problema alguno. Es cierto que un paciente con una reacción, perdón, Shirley dice, es cierto que un paciente con una reacción alérgica se le administra acetilcolina. Ok, Shirley, vamos a romper el mito muy importante y vamos a ver que los únicos medicamentos autorizados son los que te estoy compartiendo en la diapositiva que estás viendo en este momento y es en las guías en las que nos debemos de basar, ¿sí? Entendemos que podamos tener experiencias o nos pueden compartir información, pero lo importante siempre es que sea de una referencia ya establecida y sobre todo en este caso de una guía que valida el uso de estos medicamentos. Dice, mi pregunta es, si el mismo paciente tiene un estudio de tomografía contrastada y una resonancia contrastada, ¿hay algún problema por realizarle el mismo día? ¿Y cuál sería el orden de preferencia? Ulises. Yo por muchos años, digo, acabo de estar en Summit este año, los manejé en días diferentes. Es bien importante también en la parte del ayuno ver la hidratación del paciente. A veces los ayunos son muy rigurosos, ¿no? Y eso el paciente te llega deshidratado. Piensa en esto, hay cuadros, ¿no? El paciente estuvo vomitando, diarreico y están buscando alguna patología de ese tipo, te llega en ayuno y es por algo que también los ayunos ahí ya no se consideran correctos, ¿no? Porque aparte ayunado, te llega todo deshidratado el paciente a la tomografía o la resonancia, ya traes un problema de deshidratación, ¿va? Yo siempre tengo la costumbre de revisar a los pacientes en hidratación, cómo ha estado, cómo pasó la noche, señora, señor. No, sabes que tengo 2 días con diarrea, no he podido dormir, no he tomado líquidos, no los puedo. Eso para mí es un factor siempre importante, que obviamente en las guías solamente te lo marca como deshidratación, pero es así como se mira desde acá, ¿no? Desde el área técnica y cómo abordo el paciente eso. En estos casos yo siempre los paso en días diferentes, un día mínimo a diferente del otro, y más son pacientes que traen alguna situación ahí renal sospechosa o ya traen algún filtrado medio bajo. Los paso diferente, siempre los hidrato posterior a, trato de pasarles una solución salina, ayudarles con esta parte, siempre autorizado por el médico para no caer tampoco en una sobrehidratación que nos vaya a meter agua al pulmón o nos vaya a meter agua en otro lado, porque hay pacientes que ya tienen problemas con la ruta de salida de líquidos y pudieras pasar a otra situación al paciente, ¿no? Entonces, siempre con el consentimiento médico de la mano, es bien importante que tengamos comunicación con nuestro médico y estar avalando cada procedimiento. Sí, la respuesta es yo los paso diferentes con hidratación en el área de tomografía y también por la cuestión de que hacer una resonancia y una tomografía conlleva cierta situación de estrés y más son pacientes grandes, que casi siempre cuando tienen dos sí, y trato de ayudarles, ¿no? ¿Sabe qué? El siguiente estudio se viene mañana, véngase tranquilo para que no genere, normalmente por experiencia, cuando hacemos 2 estudios el mismo día, en el mismo tiempo, uno puede salir mal, el paciente no se deja, ¿verdad? Iniciaría con resonancia magnética si fuera un sí, si hacerlo en el mismo día, y si tiene una muy buena función y una muy buena hidratación, y un paciente joven lo haría, pero en esa situación, en una situación ideal nada más. Mm.
La doctora Maritza Fernández, si no mal recuerdo, dice, también es importante leer la ficha técnica de nuestro medio de contraste. Muchas veces pensamos que es igual para todos, pero esto varía de acuerdo a la marca del medio de contraste. Muy importante como lo Sí, comentamos. También muchísimas gracias, doctora Maritza. sí, Dice- gracias, es verdad. También José Eloy dice, también quería saber qué vida útil tiene un contraste abierto. Híjole, hay muchas formas de mantener un contraste en buena situación, siempre no cristalizado, un contraste que ya lo olvidaste en una sala de tomografía que naturalmente son heladas. Por seguridad yo ya no lo uso. Hoy en la mañana tuve una situación muy parecida, quedó un poco en alguna por ahí. Y es como que, listo, no, ese contraste quedó ahí muchas horas y tiene seguramente cristales, hay que ponerle una temperatura correcta después. Y a veces por un cachito o por cositas de ese tipo, sometemos al paciente a una alergia. Y eso lo sé por experiencia. Entonces, tiempo de vida de un contraste abierto, yo no le doy 24 horas ese contraste, se debe de usar. Por eso hay diferentes presentaciones, ¿ok? Entonces, si tienes no mucha incidencia en esa sala de tomografía y vas a usar, hay presentaciones de 100, hay de 50, de 100, de 250, de medio litro, y hay con las diferentes marcas, ¿no? Pero yo considero que si tienes una incidencia baja, bueno, programes tu compra en esas dosis para que abras, utilices y ya, no más, porque pudiera pasar cualquier cosa. Miren, yo me imagino hasta esto. Hay en ocasiones, si no estamos al pendiente de los contrastes, se pueden contaminar, alguien les puede echar alguna sustancia, alguien quiso vaciar algo por ahí, le puso algo en la tapadera, tú contaminas a tu paciente. No sé, hay que tener toda la seguridad y siempre yo pienso mal de la sustancia y digo, no, sabes que no la uso, yo voy por lo seguro, ¿no? Entonces, Claro, abrimos para usar, esa es mi teoría, abrimos para usar, ¿no? Y si tengo perfecto. pacientes usando en 80 mililitros, abro 100 para usar y se acabó. Perfecto. Aquí de Perú, creo, Radiology Club de Perú dice, no se puede inyectar medio de contraste a pacientes con hemorragia parenquimal en una hora en la primera hora de evolución sin problema alguno, ¿eh? O sea, no sé, me imagino, no sé, una hemorragia intracraneal por aneurisma. Ese paciente tiene que ir a una a una angiotomografía y se le puede Sí, pasar medio de contraste sin problema alguno. sin problema. Nelsi nos comenta, dice, ¿qué alimentación aconseja post-contraste para evitar alergias o problemas renales en pacientes oncológicos? Muy aparte de la hidratación. Muy buena pregunta, Nelsi, porque es un mito muy importante que debemos de hacer a un lado. Después de que se administró el paciente de contraste y pasaron 2 horas, ya no hay riesgo para una alergia de medio de contraste, porque la alergia de contraste se presenta al momento. La alimentación posteriormente del paciente debe de ser normal, no hay ninguna restricción. El paciente puede hacer su dieta normal que su condición médica le permite, ¿sí? Entendemos que ahí no tiene absolutamente nada que ver con el estudio, sino realmente con la condición del paciente. Si el paciente tiene restricción de sodio, restricción de azúcares, restricción de carbohidratos, debe de seguir las indicaciones de su médico en específico. Por la parte de radiología no hay ninguna relación en específico. Nos preguntan, aquí nuevamente creo que puede estar asociada a nuestra pregunta previa. Dice, si me solicitan un estudio de resonancia magnética contrastada e inmediatamente una tomografía contrastada a diferentes regiones, ¿cuál sería el tiempo de proceso o perdón, el tiempo o el proceso adecuado para la realización de los estudios? ¿Se deja pasar cuántas horas para que se elimine el contraste administrado? ¿Quedamos, Ulises? ¿De qué tipo de contraste lo dice? No me perdí De por ahí en resonancia ese. magnética a tomografía computada. ¿Cuántas horas? No, o, lo que habíamos quedado 20. No, bueno, pregunta cuántas horas se Yo, pueden yo, yo en lo pasar. personal, yo en lo personal me paso 24 horas. Yo en lo 24. personal, sí. Digo, hay pacientes ideales y era lo que explicábamos, que se pueden hacer, sí se pueden hacer, ¿no? Pero yo por ideal, si ya tiene un antecedente el paciente de alergia o lo que sea, y ya trae alguna complicación renal o por algo bajita, yo por seguridad lo paso al día siguiente y por comodidad también. Aquí yo te puedo comentar, bueno, no sé quién haya hecho la pregunta porque aparece iPhone. Ujú. No sé, me puedo imaginar el contexto de un paciente que fue a una resonancia magnética de neuro, identificaron una actividad metastásica y ahora quieren una tomografía, se solicita una tomografía de tórax, abdomen, pelvis para identificación de primario. En este contexto yo también siempre sugiero que sea al siguiente día para que el paciente pueda recibir hidratación adecuada posterior a la Ok. administración de medio de contraste basado en gadolíneo y al siguiente día sin problema alguno, mientras tenga su tasa de filtración glomerular adecuada, puede realizarse el estudio de tomografía computada.
Buenas noches. Febe Miranda nos pregunta, si mi paciente le hicieron quimioterapia y en la tarde le piden tomografía con contraste de todo el cuerpo, ¿tiene algún efecto o se debería hacer TAC un día antes? Bien, aquí entendemos que la quimioterapia es un medicamento nefrotóxico, completamente de acuerdo. Sin embargo, aquí nuevamente nos basamos en la tasa de filtración glomerular. Si tu paciente tiene una tasa de filtración glomerular por arriba de 30 mililitros kilogramo de peso hacia área de superficie corporal, se le puede realizar sin problema. Muchas veces aquí queda consideración del paciente y sobre todo, perdón, del médico y sobre todo también para la comodidad del paciente. Dice su opinión sobre el contraste oral en tomografía. En algunos lugares se utiliza el sobrante del IIB. ¿Esta práctica tiene algún riesgo? No, no tiene ni un riesgo, ¿no? Se puede utilizar en la dosis correcta. Por experiencia, la persona que me enseñó en la parte de tomografía, este, todo depende también del médico. En ocasiones que no coinciden, les gusta ponerle mucho a la toma oral y acordemos que va a generar un contraste. El doctor quiere valorar el llenado correcto del estómago, si lo está buscando en el estómago o en el intestino, y poder valorar las paredes, ¿no? Del intestino en el llenado. Pero para mí no hay ni un problema con usar ese sobrantito. Al contrario, pues si abrimos 100 y usamos 80 y nos quedan 20, podríamos preparar a nuestro paciente ahí. Claro que sí, es una buena manera de administrar esa botellita de contraste. Dice, ¿cuál es la página? Ahorita la ponemos aquí en el chat de la página española para consultar TFG, tasa de filtración glomerular, aunque por ahí ya vi un mensaje de Jesús Ramón, muy bien, le utiliza ChatGPT para poder calcular la tasa de filtración glomerular. Me agrada, muchísimas gracias por la recomendación, Jesús Ramón Pérez. De ahí tenemos a Alex de Cárdenas, Tabasco. Dicen pacientes pediátricos, 1 miligramo de peso, 1 mililitro de medio de contraste por kilogramo de peso en cualquier región del cuerpo. Me refiero a si es cráneo, tórax o abdomen. ¿Usamos la misma conversión? Sí, la misma conversión se utiliza en pacientes pediátricos. Pumas dice, bueno, perdón, buenas noches, mi nombre es Ricardo. Mi pregunta es si el mismo paciente tiene tomografía y resonancia contrastadas, ambas se pueden realizar el mismo día y cuál sería el orden de preferencia. Lo habíamos comentado, la preferencia es esperar un intervalo de 24 horas sobre estudio y al final de cuentas, si se requiere por alguna razón el estudio el mismo día, pues depende ahí a criterio del médico cuál es el que vaya a requerir primero. De ahí tenemos, muchas gracias por su apoyo, ok. Y hay algunos comentarios adicionales apoyando los comentarios. Bayer, por ejemplo, Aurora comenta, Bayer marca solo 10 horas después de abierto, un frasco de contraste por seguridad, no se debe utilizar. Mayra Briseño, muchísimas gracias por tu comentario. Dice, si el contraste usado se guarda en el calentador a 36 grados, ¿se puede usar con cuánto tiempo después de abierto? Ahí está la respuesta. Ok. Una antes, 10 Perfecto. horas. El medio de contraste lo puedes diluir con solución salina. Pues como para qué, ¿no? Si ocupamos la concentración para poder alcanzar la visualización correcta del estudio, diluir es quitar esa concentración. Yo creo que a lo mejor algunos haciendo alguna tomografía les ha pasado que tienen el efecto de cruzar agua con solución de contraste y obviamente la visualización no es la correcta, ¿verdad? No se debe hacer. No sé cómo para qué diluirlo, pero no sé, a lo mejor para una toma podría explicar eso, a lo mejor lo entenderíamos. Ok. De aquí, Victoria, perdón, Luis nos comenta, dice, ¿qué relación hay entre la cristalización y que se desencadene una alergia al medio de contraste? Pues totalmente es un factor principal de alergia en tu sala, ¿no? Si dejamos una jeringa o una sondita de cochinilla por ahí en lo helado y se cristaliza, y tú inyectas ese contraste con cristales o microcristales, o no cambiamos las jeringas como se deben de cambiar, que son al día, podríamos generar una alergia y la incidencia de alergia sube. Me ha pasado a mí que colegas me lo comentan, oye, me está saliendo malo mi contraste, pásame una botella de la que tú tienes para sacar mi trabajo del día. Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? No, fíjate, sí. Oye, ¿la jeringa la cambiaste? No, tengo 2 semanas que no la cambio. Ah, ok. ¿Por qué no empiezas por cambiar tu jeringa? Seguramente está contaminada con cristal y eso va a hacer que todos tus pacientes estén o vomitando o teniendo una alergia mediana o grave. Entonces sí es importante. El cristal sí está comprobado que genera alergia.
Ok, perfecto. Dice, en caso de tener Hernández Santiago José Loy, en caso de tener una reacción alérgica severa y tengo que administrar medicamentos de urgencia, ¿se puede ocupar más de uno o está contraindicado? Aquí es importante administrar solamente el medicamento en una sola opción de los que estamos mostrando aquí, dependiendo de la sintomatología clínica de los pacientes. Sí, ese es más que suficiente. Si acaso se puede combinar epinefrina con hidrocortisona, ¿no? O en determinados casos también he visto que o que hay colegas que combinan difenhidramina con hidrocortisona también. Dice, para pacientes con hipertiroidismo, ¿qué manejo? Muy importante, Mario. Muchísimas gracias por tu pregunta. Es muy importante. Pacientes que están en tormenta tiroidea, sí es importante no administrarles medio de contraste yodados. Ahí sí hay una contraindicación. En pacientes que tienen una tormenta tiroidea, o sea, un hipertiroidismo agudizado. En pacientes que estén que tengan hipertiroidismo, pero que esté controlado, solamente una vigilancia. Y en pacientes eutiroideos o hipotiroideos, sin ningún problema alguno. Dice, hola, buenas noches. ¿Cuántas horas postcontraste puede existir reacción al paciente, tanto gadolinio y en medio de contraste en tomografía computada? Es inmediata, por eso son reacciones alérgicas inmediatas al medio de contraste. Lo demás ya no se considera una reacción alérgica al medio de contraste. Estas tienen que ser inmediatas. Ok, pues se nos acaba el tiempo, algo muy importante. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos leyendo las preguntas a través de nuestras redes sociales. Este año cumplimos 10 años haciendo teleradiología en México, Imaginay, 2015-2025. 2015 empezamos. Vamos a tener una serie de eventos que estamos programando durante los siguientes meses en nuestras sesiones alusivos precisamente a estos 10 años que estamos haciendo teleradiología en México. Muchísimas gracias. También punto importante, creo que por ahí se puso una línea roja, no sé cómo quitarla, pero bueno. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, tienen acceso a todas estas sesiones que hemos presentado en el transcurso de este desarrollo, de este gran desarrollo de community por Imaginai, en el cual abordamos temas de diversas subespecialidades de neuroradiología, de imagen oncológica, imagen mamaria, de tecnología en radiología, ¿no? E incluso algunos podcasts. Entonces, muchísimas gracias por su presencia. Nos vemos, nos seguimos saludando en redes sociales y nos vemos en nuestra siguiente sesión en julio. Muchísimas gracias, Ulises. Saludos hasta Mazatlán, Sinaloa. Muchas gracias, gracias a ustedes. Saludos para todas las personas que se conectaron. Un saludo para todos, que tengan super noche y gracias por estar atentos a lo que está pasando acá con Imaginai Community. Muchas gracias, Max. Un gusto. Muchísimas gracias y muchísimas gracias. Saludos hasta donde se encuentren. Ah, desde Guadalajara. Por ahí déjenos de dónde nos están leyendo, va a ser muy importante para ver desde Cárdenas, Tabasco, Guadalajara, Mérida, Chiapas, Guatemala. Gabriela, saludos de Mérida. Saludos a la maestra Aurora, por ahí. De Tijuana nos están leyendo también, desde Mérida, Michoacán, Culiacán. Mira, de Bolivia también, Ulises. Saludos a Bolivia, saludos a De Centroamérica. La verdad que nos Argentina. han apoyado mucho. Gracias. Muchísimas, oye, qué bonita dinámica, ¿eh? Ya estamos viendo para que veamos de cómo vamos creciendo esta comunidad. Síganos ahí en WhatsApp para que ahí les vamos a estar compartiendo material exclusivo académico, siempre, siempre, siempre académico. Es muy importante seguir creciendo esta comunidad, no solamente en México, sino también en Centro y Sudamérica, luego de República Dominicana, de Honduras, Saludos. Guatemala, de Chilpancingo. Ah, Chilpancingo, muy, muy rica la comida en Chilpancingo, de Culiacán, Saludos a De Culiacán. Ecuador, de San Luis Potosí. Bueno, muchísimas gracias, Ulises. Saludos. Sale, saludos, bye. Scanrat presente, hasta luego.